hoy todos sabemos que tenemos que todos cumplir con un deber cívico, amén, con la segunda parte y es entendible, porque estamos sujetos a una ley terrenal, amén. ¿Cómo vamos a estar sujetos a una ley espiritual, una que no vemos, si no estamos sujetos a aquella que conocemos, que podemos ver, amén? Pero siempre le repito lo mismo. Siempre le repito lo mismo, el cielo siempre está por sobre lo de la tierra, amén, por sobre lo de la tierra, lo espiritual siempre va a estar por sobre lo natural, amén, y usted y yo, la Biblia dice que somos espíritu, o sea, somos primero algo espiritual, amén, ¿sí? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿cierto que sí? Porque Dios es espíritu, dice la Biblia, y usted y yo somos hijos de Dios, pues. La esencia de Dios es ese espíritu, amén. Por eso usted y yo, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Primeramente lo espiritual, porque lo espiritual a usted le va a dar la dirección, ¿sí? La dirección que usted necesita para poder hacer después lo natural, lo terrenal. No podemos buscar hacer lo terrenal y después buscar hacer lo espiritual, por eso nos equivocamos, pues. Por eso siempre le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué, porque buscamos hacer lo terrenal en vez de buscar hacer primeramente lo espiritual. Es lo espiritual lo que a usted y a mí le da dirección a nuestra vida, pues. Amén. Cuando usted viene acá y usted va a tomar una decisión, va a hacer algo en usted. ¿Sabe lo que ocurre en usted con lo espiritual? Hay algo dentro suyo que lo hace tomar una decisión y usted se siente bien. Y eso es el espíritu hablando, pues. Sí, nosotros muchas veces queremos que el Espíritu nos hable y como que se nos tiene que aparecer. Pastor, a mí no me habla el Espíritu. ¿Cómo no? Si vive dentro suyo. ¿Y por qué le digo que hable el Espíritu? Porque si no hablara el Espíritu, usted no podría tomar buenas decisiones. La carne nuestra no piensa nada bueno. Pero como está el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios, a través de Cristo, su Hijo, cuando usted y yo pensamos algo bueno, es el Espíritu hablando, pues. No sé si me entiende. Porque mi carne en sí, sin Cristo, no piensa nada bueno. Si no, fíjese cómo está el sistema afuera, el mundo. Se matan por nada. ¿Sí? Pero lo espiritual que está en usted, a usted le habla, le ayuda a tomar buenas decisiones. Por eso hay que buscar primero el reino. Porque si usted busca el reino va a añadir, ¿qué cosa? Nosotros siempre pensamos en lo material, no, va a añadir para toda buena decisión que usted tenga que tomar en la vida. El reino siempre va a traer eso, dice la Biblia que el Espíritu va a venir a nuestra memoria, nos va a recordar. ¿Qué nos va a recordar? Lo que usted busca de parte de Dios. Y dice que va a colocar en nuestra boca lo que tenemos que decir, o sea, las cosas que tenemos que hacer. Pero siempre acuérdese que lo espiritual está por sobre lo natural. Y muchas veces, cada vez que hay estas cosas, por eso le decía yo, es importante hacer lo que tenemos que hacer hoy día, cumplir con nuestro deber cívico, sí. Pero todo tiene un orden. No podemos cambiarle el orden a las cosas. Se lo repito siempre. Porque si le cambiamos el orden a las cosas, estamos propensos a tomar malas decisiones. Y las malas decisiones van a traer un fruto malo, una consecuencia mala. En vez de tener una recompensa, va a tener una consecuencia. En vez de tener una recompensa por hacer lo bueno, va a tener una consecuencia. ¿Sí? Y es la consecuencia la que nos hace sufrir. Una recompensa a ustedes los hace disfrutar, ¿o no? Es una recompensa por algo. Pero una consecuencia no. Y ahí está el problema en donde muchas veces, el por qué muchas veces después sufrimos. Que Dios les bendiga, Valentina, que Dios bendiga a quienes te acompañan. Dios bendiga a tu hijo. ¿Sí? Mire, si yo le preguntara en este momento cuántas cosas ha perdido, cuántas cosas ha dejado ir usted a causa del miedo, si yo le preguntara eso, ¿cuál sería su respuesta? Si tuviera que meditar un momento y pensar en cuántas cosas han pasado delante suyo, que se han ido, que no las ha tomado, no las ha alcanzado solo por causa del miedo. Yo creo que serían muchas, a todos nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces el miedo no nos permite como dar ese paso, tomar, alcanzar o determinarnos a hacer algo porque hay algo que de repente no nos permite hacerlo. Y muchas veces se pasan oportunidades en nuestra vida por causa de ese miedo.
por causa de ese sentimiento, porque es como un sentimiento que ataca su sentido. Por eso dice, hoy no sé, como que siento algo extraño. Hoy no me animo, estaba tan decidido, pero ahora no sé qué me pasó. Atacó su sentido, atacó su mente. Y muchas veces hay cosas que se van, se escapan, no las podemos tomar y pasan delante de nosotros. Y no podemos alcanzar aquellas cosas que muchas veces anhelamos por causa de ese miedo. El miedo es como un sentimiento, ¿sí? Porque acuérdense que el miedo de alguna manera es un espíritu que ataca sus emociones. Por eso le hablo, es como un sentimiento, algo que está en su alma, que ataca su alma, ataca sus pensamientos, que atacan sus decisiones. ¿Sí? Y muchas veces no nos permiten alcanzar cosas que Dios ha preparado para nosotros por causa de no atrevernos. Yo daba gracias al Señor porque la pastora con la hermana, con tres hermanas, Alejandra, Dani y Lisette, llegaron de Santiago. Daba gracias al Señor, yo decía, esto va a ser algo, a Cristian le decía en su momento, esto tiene que romper con algo. Porque muchas veces hay miedo de hacer cosas, y cuando uno se atreve a dar ese paso, y uno está en el lugar, dice, oh, valió la pena. Valió la pena porque lo que se recibe, lo que sucede ahí es algo que no se tenía. ¿Sí? Pero muchas veces, por causa de este sentimiento de miedo, muchas veces no alcanzamos. Uno dice, no, ¿y qué voy a hacer si tengo que hacer esto, otro? Y hoy día quiero hablarle de esto. Quiero hablarle de esas cosas que se van por causa de no confiar en Dios. Por eso le hacía esa pregunta. Si le preguntara en este momento cuántas cosas ha perdido, cuántas cosas ha dejado ir usted a causa del miedo, yo creo que son muchas. Claro. ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que son muchas. ¿O cuántas veces por causa del miedo en su vida no ha querido avanzar? ¿O no ha querido conquistar algo que a lo mejor anhela y se ha quedado en la seguridad de lo que conoce, aunque eso que usted conoce no le llene o no le dé la tranquilidad que necesita? ¿Cuántas veces quizás ha pasado por eso? De sentirnos bien en donde estamos y no querer salir de ese lugar en donde estamos, de la posición que estamos, porque ahí nos sentimos cómodos, nos sentimos bien y a mí déjeme así nomás. Y cuántas veces a causa de ese pensamiento, a causa de esas decisiones, no podemos alcanzar lo que anhelamos. Acuérdese que el principio bíblico es el que busca, al que toca y el que pide. Son tres cosas que usted tiene que hacer. Y para hacer esas tres cosas y recibir como recompensa el resultado de esas tres cosas, usted va a tener que hacer algo. Va a tener que activar algo en usted que a lo mejor no ha activado. Va a tener que determinarse a buscar algo que a lo mejor no ha buscado, porque si no se va a quedar en el lugar bien. Pero no hay crecimiento, desarrollo, no hay avance. Y en el área espiritual necesitamos ir creciendo, ¿Por qué le digo necesitamos? Está lloviendo, ¿cierto? ¿Por qué le digo necesitamos ir creciendo? Porque el evangelio, el reino es de avance. Usted y yo somos como la luz de la aurora que va creciendo cada día hasta que el día es perfecto. Usted y yo vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, de poder en poder, de gloria en gloria, ¿o no? Entonces es de crecimiento, su vida, diga conmigo, es de crecimiento. Claro, es de crecimiento, pero usted no va a crecer si no se esfuerza. No se va a desarrollar si no busca sacar ese potencial que Dios ha puesto en usted. ¿Cuántas veces a lo mejor le ha sucedido eso? Le decía, y se lo pregunto porque si usted no lo sabe, el miedo nos limita. El miedo nos roba la posibilidad de ir tras algo mejor. El miedo nos limita, nos roba esa posibilidad de ir tras algo que Dios ha preparado para nosotros. El miedo nos roba la paz porque nos hace sentirnos solos. Y nos hace sentir así porque nos hace olvidar que es Dios, que Dios está de nuestro lado. Por eso muchas veces dice, ¿avanzo o no? Porque se olvida que Dios está de su lado. Porque si no se olvidara, usted diría, no, yo en el nombre del Señor avanzo. Porque usted sabe que cuando usted avanza, no avanza solo.
Dios también avanza con usted. Acuérdense la historia de José, no tuvo miedo de que lo culparon, pero él hizo lo que Dios había puesto en su corazón para hacer. Y lo iban a llevar a la cárcel y él no tuvo miedo. Llegó a la cárcel y en la cárcel Dios llegó con él. Lo que prosperaba en la casa de Potifar, prosperaba también en la cárcel. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo. No tuvo miedo de enfrentar lo que le tocaba enfrentar, aunque eso lo sacara del lugar en donde él estaba bien, de su comodidad. ¿Cómo estaba en la casa de Potifar? Bien. Le habían asignado, escúcheme bien, Potifar, su casa, todos sus bienes, inclusive el campo. En otras palabras, el miedo es un ladrón de bendiciones. Es un ladrón de oportunidades para usted. Eso es el miedo, es un ladrón que viene a robarte lo que Dios o la vida ha preparado, o Dios ha preparado en la vida para ti. Y todos en la vida lo hemos experimentado, ya sea en un área o en otra, porque esto es una sensación o un sentimiento, le decía, muy humano. Pero al mismo tiempo es una sensación o un sentimiento, el miedo, sí, es una sensación o un sentimiento muy peligroso también. Porque ya le dije, no le permite avanzar. Lo limita. Cuando usted ve un perro mañoso, ¿avanza o no? Cuando ve un perro que está mañoso, ladrando, ¿usted qué? Dice, no, no, usted se detiene. Mejor me voy a volver, voy a ir por la otra calle. Porque el miedo limita, pues. Y a lo mejor el perro tenía cara mañosa. Hay unos perros que tienen cara mañosa y son más mansitos. Pero uno lo ve y dice, no, este perro es bravo. No, es mansito. Son así. Y el miedo es así. Se nos presenta como algo grande, pero en realidad no lo es. Nosotros lo alimentamos, lo hacemos crecer, que es diferente. Pero en realidad no lo es. Para el creyente no lo es. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted avanza, Dios avanza con usted. Sí, y Él está vencido. El dueño de ese miedo está vencido. Pero nos olvidamos de aquello. Los discípulos, aún estando con Jesús, experimentaron el miedo. En Mateo 14:30 dice que cuando Pedro caminó sobre las aguas, él vio el fuerte viento. ¿Y qué tuvo? Miedo. ¿Y qué hizo el miedo en Pedro? ¿Lo hizo hundirse o no? ¿Qué hace el miedo en ti? Lo mismo que hace en Pedro. En lo que sea que enfrente te detiene, te hunde, te paraliza, te achica. Eso es el miedo en nosotros. Por eso usted dice, oh, sí, y el sí, de repente el sí se convirtió en un no. Dice, no, mejor déjenme aquí nomás. El miedo hizo que Pedro comenzara a hundirse. ¿Y sabe por qué? Porque cuando sentimos miedo en medio de las situaciones que enfrentamos, nos hundimos. Y es por eso que el día de hoy les quiero hablar de dos cosas. Les quiero hablar de dos armas para soltar el miedo. Dos cosas, dos armas que están aquí, en la Biblia, para que usted y yo podamos aprender de ella. ¿Cuántos conocen la historia, la vida de David? ¿Sí o no? Tremendo, ¿no? Imagínense que daba testimonio de que peleaba con el oso, el león, cuando venía el oso o el león a quitarle la oveja al padre. Después no solo da testimonio, sino que enfrenta a un gigante llamado Goliat, que tenía atemorizada a toda una nación. Y ese hombre que peleaba con osos, con leones, que derrotó a un gigante, que fue y cortó 1000 prepucios de los filisteos, dice la Biblia que sintió miedo. Escuche bien, la Biblia dice que sintió miedo. Entonces, Josafat le pasa algo similar. Vienen 3 reinos y dice que lo primero que le viene a él es miedo. Porque el miedo, escúcheme bien, es algo que todos experimentamos. El asunto está en cómo tú lo vas a enfrentar. ¿Qué decisiones vas a tomar cuando a ti te suceda también eso? Cuando el miedo llega a tu vida. Eso va a marcar la diferencia en el resultado que tú vas a alcanzar. Israel se escondía con Saúl. David el miedo lo enfrentó de otra forma. Dijo, ¿y quién es este incircunciso? ¿Se da cuenta que son dos maneras de actuar? Dos formas de responder a aquello que nos quiere limitar, que nos quiere atar, que nos quiere de alguna manera hundir.
Y es usted el que elige la forma en cómo va a enfrentar esas situaciones, esos sentimientos y en su vida. Por eso es importante acordarte de lo que Dios ha dicho para tu vida. David decía, alabaré tus palabras. ¿Sabe por qué decía alabaré tus palabras? Decía, daré gloria a la promesa, a la palabra que un día tú hablaste a mi vida cuando él fue ungido por Samuel. ¿Cuál era la palabra? Que él iba a ser el próximo rey de Israel y él todavía no había reinado. Y estaba atemorizado, pero él alababa la palabra, él se recordaba de lo que Dios le hablaba. Por eso decía, no, es que esto a mí no me va a pasar, decía, por eso yo en ti confiaré. ¿Y por qué lo decía? Porque se acordaba lo que Dios le había dicho. Se acordaba de lo que Dios le había hablado, de que él sería el próximo rey de Israel. Y cuando sintió miedo porque arrancaba de Saúl, porque lo quería matar. Sí, y sintió miedo también porque en Gag, en la tierra de los filisteos, ya lo habían reconocido, que él era el que, al cual la gente le cantaba que había derribado sus 10,000. Y usted y yo, para derrotar el miedo, necesitamos acordarnos de lo que Dios nos habla, de las promesas que Dios tiene para su vida y mi vida. No hay forma de derrotar el miedo si no te acuerdas de lo que Dios te ha dicho, si no guardas las promesas que Dios te ha dado. No hay forma de derrotarlo porque por la palabra de Jehová, escúcheme bien, esa es la espada que usted y yo tenemos para enfrentar aquello y hacerlo retroceder y huir. Es por eso que el día de hoy le decía, les quiero hablar de dos cosas. Hablar de dos armas para soltar el miedo. Y para conocer estas dos armas que el Señor nos da para soltar el miedo, quiero que vayamos al libro de los Salmos 56, capítulo 56, verso 3. Un salmo que escribió David y donde dijo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, yo en ti confío, dijo David. La pregunta mía, cuando usted siente miedo, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo enfrenta esa sensación de miedo? ¿Cómo la enfrentamos? Y mire, un verso tan corto no habla tanto y tan poderosamente en cuanto a lo que tenemos que hacer en ese momento en donde que nos va a tocar o nos toca pasar o que podamos estar enfrentando, ¿sí?, de miedo. Dice así el Salmo 56:3. Lo leo en el nombre poderoso de Jesús. En el día que temo, en el día que tengo miedo, dice ahí, yo en ti confío. Escúchame bien, de ahí vamos a dar lectura al otro verso. En el día que tengo miedo, en el día que temo, yo en ti confío. Y aquí vemos que el mismo David el que defendió a sus ovejas de los osos, los leones, también sintió miedo. Entonces, ¿qué lo hace pensar a ustedes? Que a lo mejor en algún momento a usted no le va a tocar vivir aquello. Porque el problema no es pensar en que va a venir el miedo. El tema está en que cuando venga el miedo, usted esté seguro en aquel que está confiando. Usted esté seguro de aquel en el cual usted está confiando. ¿Sabe por qué? Porque si usted está seguro, el día que venga el miedo, usted se va a acordar también ese día de todo lo que Dios le ha dicho también a usted. El mismo aquí que enfrentó a un gigante llamado Goliat, el mismo que lo mató, aquí reconoce que sentía miedo. ¿Y sabe por qué se sentía David así? Porque Saúl, ya le dije, había amenazado de muerte a David y él tuvo que salir huyendo de su país para salvar su vida. Decidiendo David esconderse en un lugar llamado Gag, en la tierra de los filisteos. ¿Y sabe por qué se esconde él ahí? Porque él dijo, si me escondo en ese lugar, en la tierra de los filisteos, Saúl no me va a buscar aquí. Y la Biblia dice que los habitantes de esa tierra llamada Gag lo reconocieron como el hombre que había matado a Goliat. Y dice esta historia bíblica que cuando David sintió que los filisteos en Gag lo habían acorralado, lo habían descubierto, le dio miedo. Mire, vamos a 1 Samuel 21, verso 10 al 12. Le coloco esto para ir resumiendo un poco la historia a lo que quiero llegar.
Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gata. 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Lo reconocieron. Se venía arrancando de un peligro y parece que llegó a otro mayor. Por eso dice que siente miedo, me dice. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras, las que escuchó. Y tuvo gran miedo, gran temor, no poco, sino que mucho miedo. Gran temor de Aquis, rey de Gata. Tuvo gran temor. ¿Y no le ha pasado a usted que de repente como que parece que está saliendo de algo y viene algo peor que le provoca una sensación mayor a la que estaba quizás teniendo, sintiendo a causa de un problema? Así estaba David, con gran temor. Dice que tuvo gran temor y es a causa de este episodio que David escribe este Salmo 56. Pues. Es a causa de esta situación que David escribe ese Salmo 56. Porque si leemos este salmo desde el verso 1, teniendo en cuenta la historia que le cuento aquí en 1 Samuel, le vamos a encontrar sentido a lo que digo, porque escuchen lo que dice, o lo que David le dice a Dios aquí en el Salmo 56, verso 1 y 2. Volvamos al Salmo 56. Le dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Porque me devoraría el hombre, no es pregunta. Porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, dice verso 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Sí? Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David le dice a Dios aquí, antes de pasar al verso 3, le dice, mira cómo mis enemigos me oprimen cada día. Mira cómo me pisotean y mira cómo muchos pelean contra mí con soberbia, dice. En otras palabras, David le está diciendo a Dios, ayúdame por favor, Señor. Cuando le está contando aquello, escúcheme, le está diciendo, ayúdame. ¿O por qué no me ayudas? Ayúdame en medio de esta situación. Y es por eso que en el verso 3, en medio de todo lo que David estaba enfrentando, David le confiesa a Dios lo que siente. Y lo que siente David es miedo, es temor por lo que está viviendo. Porque nadie se alegra cuando tiene problemas así, ¿o no? O usted se alegra, salta de fe, de alegría, se fiesta cuando tiene problemas. No. Nos preocupamos, viene el miedo, nos angustiamos, nos desesperamos, nos ponemos ansiosos. Lo que siente David es miedo, es temor, de la misma forma o manera que muchas veces también lo sentimos nosotros. Pero escuche lo que David le dice en el verso 3. Le dice, en el día que temo. O sea, ¿es válido sentir miedo? Sí, porque el miedo está. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Porque eso es lo que es ahí donde está el problema. Por eso David le dice, ayúdame todo, le habla al Señor, le dice, mira, me pisotean, me hacen esto, me angustio, me desespero. Pero le dice, en el día que temo, en ese día, en ese momento que siento miedo, le dice, yo en ti confío. Y esa es la determinación que necesitamos usted y yo para enfrentar las situaciones en la vida. Que en el día que usted y yo tengamos que enfrentar, tomar decisiones que no son fáciles de tomar, usted y yo podamos tomarlas siempre con la vista puesta en el Señor. Podamos tomarla siempre con la vista puesta en esa promesa, en esa palabra que Dios le ha dado a su vida, porque yo creo que en los años que usted lleva en la iglesia, en más de algún momento el Espíritu tiene que haber hablado allí a su corazón. El problema es que Dios habla en nuestras vidas, pero somos nosotros los que nos olvidamos de lo que Dios nos habla. ¿Y sabe por qué nos olvidamos? Porque muchas veces las cosas no ocurren en el momento o en el lugar o como nosotros las queremos. Pero aquí David estaba huyendo. David estaba pasando por momentos difíciles.
Pero cuando viene el miedo, Él trae esa palabra que el profeta Samuel había soltado sobre su vida. Tú serás el próximo rey de Israel. Y me imagino que cuando David piensa en esa palabra, en esa promesa de Dios para él, dijo, todavía no lo he sido. Todavía no he llegado al cumplimiento de esa palabra que Dios soltó por el profeta Samuel para mí. Y yo creo que cuando David pensó eso, dijo, no, entonces todo lo que estoy viviendo, en esto que estoy viviendo, nada malo ocurrirá. Y nada malo ocurrirá porque todavía no se ha cumplido lo que Dios ha dicho sobre mí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Determinación, convicción de lo que Dios nos habla. Claro, el problema es que nosotros muchas veces lo que Dios nos habla, cuando Dios nos habla, la situación en la que estamos es muy diferente a lo que Dios nos dice. Y al ser diferente a lo que Dios nos dice, no nos cuadra. Mire que Dios me va a sanar, ¿no ve que ando mal? Mire que Dios me va a bendecir, ¿no ve que no tengo nada? Mire que Dios esto, ¿no ve que es todo lo contrario? Porque tu realidad no es la realidad de Dios. Mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Pero David no, en medio de su realidad dijo, no, yo me acuerdo de lo que Dios me habló. Por eso David dice, el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío, yo me acuerdo lo que has hablado para mí. Yo me acuerdo de las promesas tuyas para mi vida. Eso está hablando David. Por eso la importancia de acordarnos de lo que Dios nos dice, de atesorar lo que Dios nos habla. Porque si usted no lo atesora, el malo viene y le roba, y cuando usted tiene que enfrentar situaciones no sabe cómo hacerlo. Por eso el miedo nos embarga, nos limita, nos detiene y no nos permite poder tener una buena respuesta a la situación que enfrentamos. Sentimos muchas veces que se levantan circunstancias o muchas veces personas que así como David quieren hacernos daño o destruirnos. Usted y yo tenemos una lucha todos los días. Y cuando esas situaciones se prolongan en el tiempo, cuando se suman una tras otra, empiezan, ¿sabe qué?, a producir temor en nosotros. Y David se sentía igual como a lo mejor usted y yo nos sentimos en este día. A lo mejor hay algo que nos atemoriza. A lo mejor hay un diagnóstico médico que es contrario a lo que usted y yo queremos. A lo mejor hay una situación económica que es muy diferente a lo que pretendemos, anhelamos o soñamos para poder hacer. No sé. Pero David se sentía así en ese momento. Pero ¿cuántos saben que lo que está escrito para nuestra enseñanza, dice Pablo, se escribió? Y David dijo, cuando yo me siento así como a lo mejor ustedes se están sintiendo hoy, yo en Dios confío. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. Hermano, es algo tan corto, tan simple, pero tan poderoso para lo que necesitamos como respuesta de Dios para nuestras vidas. David dijo, cuando tengo miedo, saco mi vista del miedo y la coloco en ti. Escuche, y la coloco en Dios, y eso es poderoso, pues. Colocar tu vista en el Señor es poderoso. Porque no hay nadie en la tierra ni en el cielo que tenga el poder como Él. Que pueda hacer cosas como las hace Él. David se sentía igual como a lo mejor usted y yo nos sentimos el día de hoy. Ya sea por las malas noticias que recibió, ya sea a lo mejor por su salud que perdió, o por la economía que perdió, o por lo mal quizás que esté en sus hijos, su matrimonio, su casa, en fin. Pero aunque David experimentó el temor, aunque experimentó esa sensación tan humana pero peligrosa, David supo qué hacer cuando ese temor tocaba su puerta. Él supo qué hacer. Mi pregunta el día de hoy, mi preocupación es, ¿tú sabes qué hacer cuando el miedo va y toca tu puerta, toca tu casa? ¿Sabes qué hacer? Si no lo sabes, aquí está la respuesta, pues.
Aquí está la respuesta y es confiar en Dios. Es confiar en Dios, aunque tú lo que estés viendo sea muy diferente a lo que estás creyendo que Dios puede hacer. Lo que David vivía, escúcheme, estaba ungido. Era el próximo rey de Israel. Y el rey que Dios había puesto ahí, que había levantado, quería matar al que venía, quería matar a David. David, por salir huyendo de ese lugar, se va a esconder a una tierra en donde pensaba que Saúl no lo podía buscar. Acuérdense que había un conflicto, una guerra siempre ahí. Y mire, y se levanta otro problema en donde él estaba. Es como Jonás. Iba para un lado y Dios le tiró una tormenta, después le puso una ballena y al final lo llevó a cumplir el propósito igual. Y así ocurre con usted, así ocurre con nosotros. Problemas vamos a tener siempre, en este mundo van a tener problemas, aflicciones. Pero confiad de que Dios en medio de los problemas, las aflicciones, Dios tendrá una salida también para nosotros. David supo qué hacer. Eso dice el Salmo 56:3. En el día que temo, en el día que siento miedo, yo en ti confío. Él supo qué hacer. Y cuando usted pregunta, pastor, ¿y qué tengo que hacer yo para poder no tenerme? Ahí está, confía en el Señor. Mire qué simple. Mire qué fácil. Pero como usted y yo estamos acostumbrados a que todas las cosas sean difíciles, usted sabe que nosotros somos nuestro peor enemigo. Estamos tan acostumbrados a que las cosas sean difíciles que cuando usted encuentra una respuesta fácil, una salida fácil, usted no la puede creer. Palabra suya y dice, no, es que no puedo creer que esto sea así. Y la respuesta está ahí a veces. Tiene un problema que lo ha machacado a usted una semana y viene una respuesta tan fácil. Usted dice, no, es que yo no creo que pueda hacer esto, aunque la respuesta esté frente a usted. ¿Y sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a darle 100 vueltas al problema en vez de hacer algo certero, confiar en el Señor. Estamos acostumbrados a darle vuelta, a pensar, y mientras más piensa, más alimentamos el problema, más grande el problema y nos empezamos a ahogar, como dice el dicho, en un vaso con agua. En el día que siento miedo, yo en ti confío. Porque la confianza en el Señor es el antídoto que usted y yo necesitamos. Escúcheme bien, en contra del miedo. ¿Cómo David? ¿Cuál es el remedio que David encuentra? El antídoto para el miedo. Confiar en el Señor. Escúchame bien. La confianza en el Señor, la confianza en su palabra y sus promesas, no pensar positivo. Porque hay gente que piensa positivo, ¿no? Hoy día me levanté pensando positivo, a la media hora respuesta. Escuche bien. La confianza en el Señor, la fe en el Señor, la fe en la palabra del Señor y las promesas del Señor es el antídoto para el miedo. Por eso en un salmo David decía, me acuerdo de las cosas pasadas. ¿Usted cree que David lo pasó bien? No lo querían sus papás. Y dice, me acordaré de las cosas pasadas y de lo bien que tú me has hecho a mí y a mi casa. O sea, él no se acordaba de las cosas malas. Él se acordaba de la confianza que desde niño, desde chico él había tenido. Escúchame bien, en el Señor. El problema nuestro es que nosotros cuando viene algo malo, de lo primero que nos acordamos es de lo más malo que nos ha pasado antes. Por eso alimentamos el miedo en nuestras vidas. Claro, nos acordamos de las malas experiencias, por eso usted dice, no, el que me la hizo una vez no me la hace 2 veces. No, yo ya pasé por esto, así que no quiero volver a pasar por eso. Eso es miedo. No, ya esto a mí no me resultó, no lo voy a volver a intentar, eso es miedo. Cuando usted sabe que todo lo que usted quiera alcanzar en la vida lo va a tener que intentar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero depende de usted alcanzarlo, porque así como usted se determine, así será también lo que usted, al lugar donde usted llegará. ¿O no? ¿O usted cree que las cosas vienen con aplauso? No, las cosas no vienen así, vienen con esfuerzo, con sacrificio, vienen a través, escúcheme, sus logros vienen a través también de muchas decepciones.
de muchas decepciones. David no llegó a ser rey porque Dios lo ungió, sino que a través del proceso también que tuvo que enfrentar y vivir, determinándose él a creer en lo que Dios le había hablado. Y es lo que sucede con usted y conmigo. No alcanzamos las cosas porque no sé, tú vas a alcanzar esto. No, tú las vas a alcanzar porque esa es la palabra, la promesa de Dios para ti, pero las vas a alcanzar porque tú vas a tener que colocar también de tu esfuerzo. Vas a tener que colocar también de tu parte. De repente, por eso hay gente que realmente dice, no, yo aquí estoy esperando en el Señor. Pero nosotros preguntamos mal. Si le ocurrió a usted, pregúntele cuando escuche a alguien así, dígale, ¿y qué estás haciendo mientras esperas? Hágale esa pregunta. ¿Qué estás haciendo mientras esperas lo que Dios te habló? No, aquí confiando nomás en el Señor. Va a pasar la vida. Se le va a pasar la vida. Se le va a pasar la vida. Porque al que toca, al que pide, al que busca, escúcheme bien, ¿qué es lo que va a recibir? Recompensa. Pero al que no, consecuencia. ¿De qué cosa? De lo que no hizo. Y usted cuando no hace nada, ¿qué le viene? Nada, po. ¿O no? Claro, le viene ese nada como consecuencia y no como recompensa. Pero es diferente a cuando usted actúa. Diga conmigo, actuar. Eso hizo David, actuó y dijo, no, en el día malo, Señor, yo en ti confío. O sea, sigo haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Sigo creyendo. Acuérdese que él cuando está allí en Gag, él se hacía el loco. Dice que hacía que la saliva, la baba le corriera y todos lo miraban. Decía, por eso no le hicieron nada. Decían que va a ser como un perro muerto. Déjenlo, si ya está loco. No, está mal, miren cómo está. Y dice la Biblia que él desde ese lugar se acordaba de lo que Dios le había dicho. Y tenía un grupito y salía cada noche a conquistar las ciudades. Escúcheme bien, que Dios iba a colocar en él. Salía a conquistarla de esa manera. Y nadie sabía lo que él hacía. Mientras lo consideraban loco, él iba marcando todo lo que iba a hacer de él. Él no estaba loco. Él estaba confiando en el Señor. Hacía cosas que parecían locura. Se veía como un loco. Como se ve usted, para muchos a lo mejor de su casa, pues. Y otra vez vas a la iglesia. Y otra vez va a hacer esto. Otra vez va a hacer esto otro. Y vas a ofrendar, y vas a diezmar, y vas a ayudar. Y otra. ¿Cuántas veces ustedes se ve así para los de su casa, para su entorno? ¿Cuántas veces lo miran con ojos raros? Ya va otra vez. Mire que tanto fanatismo. Así se veía David. Escúcheme bien. ¿Pero por qué se veía así? Porque él confiaba en Dios. Ahora, ¿por qué hacía lo que hacía? Porque su confianza, como la tenía en él sabía que tenía que seguir avanzando, conquistando, haciendo, tomando, poseyendo. Aunque todavía no llegaba al trono. Y hay promesas que Dios ha soltado sobre usted que usted está esperando que se cumplan, pero escúcheme, la pregunta es, ¿qué está haciendo para que eso suceda? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe cuál es la respuesta nuestra a eso? Es que todavía no es el tiempo de Dios, pastor. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo de Dios para ti? ¿Sabes cuándo? Desde el momento que Dios te habla. Desde el momento que Dios te habla, es el tiempo de Dios para tu vida. Por eso muchas veces no podemos, no, pastores, que estoy esperando una confirmación. No, estás cómodo. Estás cómodo y como estás cómodo, sigues esperando. Es como cuando usted está tranquilo en su casa y le dicen, hay que hacer esto, ya, sí, ok, déjame un ratito, ya voy. Al rato después, hey, no, ya voy, sí, mire, ya me levanto, ya lo hago. Pero ¿por qué no lo hace? Porque está cómodo. ¿Por qué no sale? Porque está cómodo. ¿Por qué no sale? Porque está bien ahí. ¿Por qué no sale? Porque, conforme a esta palabra, porque no confiamos. Porque la confianza en el Señor es el antídoto para el miedo. Y es por eso que en este día le invito a confiar en Dios de todo corazón. Claro, porque quiere que le diga algo. Hay una diferencia enorme, hay una diferencia abismal
entre la simple confianza humana y la confianza en Dios. Me explico, cuando usted y yo somos positivos humanamente hablando, vamos a pensar que las cosas pueden mejorar. O vamos a confiar que nuestros amigos, seres queridos, a lo mejor en medio de lo que pasamos nos van a ayudar. Porque eso pasa cuando somos positivos. No, tranquilo nomás y ya algo va a salir por ahí. Confiamos en las personas creyendo muchas veces que solo ellos nos pueden dar una mano en las situaciones que estamos viviendo o enfrentando. Eso pasa cuando tenemos mente positiva. Solo confiamos en nuestras capacidades o nuestros conocimientos para superar obstáculos. ¿Y sabe por qué tendremos allí nuestra confianza? ¿O por qué la tenemos? Porque estamos siendo solo positivos. No piensa positivo, no, ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. La mente, lo positivo, claro que te ayuda porque te va a llevar a tener una actitud correcta. Pero lo primero es el reino, es Dios. ¿Se da cuenta que primero es Dios? Claro, lo positivo te ayuda a tener una buena respuesta, te ayuda a fortalecer quizás la actitud que tienes que tener conforme a lo que Dios te habla. Pero tu confianza es en Dios. David dijo, voy a ser positivo. No, dice que en el día que él tiene miedo, él confía en Dios. No dice voy a ser positivo porque Dios me habló. No, dice que va a confiar en Dios. Pero tener la confianza en Dios es algo mucho, pero mucho más grande que solo tener mente positiva. Porque no hay nadie en la tierra ni en el cielo que pueda vencer el poder de Dios, ¿no? No existe nada. Es por eso que si nuestra confianza no está en Dios, entonces todo el tiempo estaremos en riesgo de ser defraudados, en riesgo de ser desilusionados, porque las circunstancias son cambiantes. Usted sabe que lo que ahora está ya un rato más no será, porque las circunstancias cambian, pero Dios no. Las circunstancias cambian, pero Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo, escúcheme bien, su palabra no cambia. La gente cambia. La palabra de Dios no cambiará, aunque lo que tú estés viviendo hoy día sea muy diferente a lo que estás oyendo en esta hora. Porque lo material es efímero o porque las personas fallamos. Pero el único que nunca falla es Dios. Y eso lo tenía muy claro el salmista David. Por eso él dice en el Salmo 56:3, en el día que temo, en el día que siento miedo, yo en ti confío. Entonces, si usted quiere soltar el miedo en el área que esté, ese miedo lo esté limitando, lo esté deteniendo o atemorizando allí en su vida, entonces haga lo que hizo David. Mire qué simple esta palabra. Haga lo que hizo David. Si eso está escrito allí para que usted y yo aprendamos de ello. A lo mejor es muy fácil, y porque es muy fácil, usted le quiere dar más. ¿Cómo va a ser tan fácil? Porque así somos. Mira al de al lado y dígale, pucha, que somos problemáticos. ¿No nos pasa? Que alguien de repente nos dice, esto así, y uno va y dice ya, qué bueno, hoy ya está listo lo que me mandaste a hacer. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste como te dije? No, lo hice de esta otra manera. Y era fácil, había que hacerlo como se le dijo. Porque somos complicados, pues. ¿Y por qué somos complicados? Porque no nos acordamos de las promesas y de la palabra que Dios nos habla. Cada vez que usted viene aquí a este lugar, usted no viene, escúcheme bien, a estar un tiempo como el religioso, a sentirse bien en el alma porque estuvo ahí. No, cuando usted y yo venimos aquí, dice la Biblia que venimos a una reunión de santos, en donde venimos a recibir algo de parte de Dios para todo lo que nos va a tocar enfrentar en la semana, para las situaciones que nos va a tocar vivir, porque nos va a tocar vivir cada día una situación diferente. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. La pregunta es, ¿qué tenemos para enfrentar ese día a día, pues? Y lo que hoy día Dios nos dice, hey, confíen en mí. Confíen en mí. Mire qué simple. Si yo mañana me levanto ahora y digo, Señor, tu palabra, Señor, me habló y me dice que yo tengo que confiar en ti, aunque hoy día sea un día
en donde me toque enfrentar situaciones muy diferentes a lo que tú me hablaste. Listo, salgo con esa convicción y usted sabe lo que está haciendo. Está activando lo espiritual sobre usted, la palabra. El consejo de Dios se está activando sobre su vida y el reino espiritual se empieza a mover en favor suyo. Nos dice Santiago, someteos pues a Dios. Cuando dice someteos a Dios, dice su palabra. ¿Y qué continúa diciendo el mismo verso? Dice, ¿y el diablo huirá de vosotros? No tendrá usted que pelear con él. Va a huir, ¿sabe por qué? Porque usted camina bajo el alero de Dios, bajo una palabra, pues. Confíe plenamente en Dios, porque es la fe lo que vence el miedo y vence el temor. Es la confianza en Dios. Verso 4, y escuche lo que dice David, porque esto es lo segundo. Lo que dice David aquí en el verso 4 de este mismo salmo. ¿Por qué confiaba en Dios? Y aquí está la respuesta. En Dios alabaré su palabra, dice. Dice, yo me acuerdo de lo que Dios me dijo y alabaré lo que Dios me habló. Honraré lo que Dios me dijo. Adoraré y confiaré en lo que Dios me habló. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Está diciendo eso? ¿Por qué va a alabar en Dios su palabra? Porque en Dios Él permanece. Porque Él permanece en lo que Dios le dijo. No temeré, dice. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿En qué situación estaba? Escuche bien, por eso le decía, no pierda de vista lo que decía Samuel. Porque este salmo habla de esas dos cosas. De lo que dice también allí en Samuel. ¿Cómo estaba David? Huyendo de Saúl, lo quería matar. Tuvo que salir de su tierra y se va a esconder donde él piensa que Saúl no se va a meter, y allá se levanta otro problema, lo reconocen. Reconocen que él fue el que venció al gigante, escúchame bien, que estaba con los filisteos. Con ese rey, con ese reino donde se fue a esconder. Se le presenta un problema mayor, ya no es solo su suegro. Ahora, lo reconocen. Reconocen que él es el paladín que venció al gigante, que venció a los filisteos. Pero David dice, en Dios alabaré su palabra. David tiene en su memoria, en su corazón, lo que Dios le habló cuando mandó a Samuel ungirlo. Por eso le decía, David se acordaba de que él decía, todavía no se ha cumplido lo que Dios ha dicho, así que seguiré alabando a Dios y lo que Dios me dijo. Escucha bien. ¿Sintió temor? Sí. Pero permaneció en lo que Dios le dijo. ¿Tú puedes sentir temor? Claro que sí. Si cuando un perro a usted le ladra, usted salta del susto. Usted danza delante de él. Porque algunos bien espirituales dicen, no, yo le hablo en lengua, pastor. No, pues, saltamos y todos sentimos miedo. ¿Entienda eso? Lo que no hay que hacer es darle lugar, cabida al miedo en tu corazón, sino que en tu corazón tiene que estar esa promesa, esa palabra que Dios te habla cada martes, jueves o cada día que tú escuchas la palabra de Dios allí en tu vida. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Eso es lo que dice David. Dice, no, yo alabaré. ¿Qué es lo que iba a alabar? Su palabra, lo que Dios le había dicho, pues. ¿Y por qué lo iba a hacer? Porque en Dios él había confiado. Y como había confiado en Dios, escúchame, la confianza es el antídoto para el miedo, no temeré. Y cuando usted tiene ese antídoto allí en su vida, usted camina confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme esta situación? ¿Qué puede hacerme este problema? ¿Qué puede hacerme ese diagnóstico? Si yo me acuerdo de lo que Dios me ha dicho, si yo sé lo que Dios me ha hablado, si en Él yo he puesto mi confianza, si el miedo no puede vencer lo que Dios me ha dicho. Mira el de al lado y dígale, necesitas ese antídoto. Entonces, al leerle esto,
¿Esto es una confianza en Dios? Claro que sí, pues. Escuche bien. No es un pensamiento positivo. Esto es confianza en Dios porque Él se acuerda de lo que Dios le había hablado. ¿Sí? Por eso, esta confianza en Dios es bajo una base firme, pues. No salí con mente positiva hoy día, no, salí confiando en Dios. Esa es mi base firme. No es lo que yo quiero, es lo que Dios tiene para mí. Y cómo yo alcanzo lo que Dios tiene para mí confiando en Él a través de lo que Dios me ha hablado, a través de lo que Dios me ha dicho. Es a través de lo que Dios ha prometido, tiene como promesa para mi vida. Es así como usted echa fuera el temor. Es así como usted alimenta su fe y debilita el miedo, pues. Y esa base firme no son pensamientos positivos, como le decía, sino la palabra de Dios. Porque eso dice David: en Dios alabaré su palabra. O sea, su confianza no estaba en cómo él pensaba, sino que en cómo él creía a lo que Dios le había hablado. En Dios he confiado, no temeré, porque su base, escúcheme, su base firme era la palabra y la promesa de Dios para él. Y esa tiene que ser su base, tu base y mi base. Su palabra y su promesa es lo que Dios nos habla. Lo que Dios nos habla. Porque es eso lo que nos va a fortalecer en medio de los problemas. Y cuando venga el miedo, usted lo va a poder resistir. No pelear con él, sino que resistirlo para que aquello huya. El salmista dijo: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Se da cuenta que no es un buen deseo? No llegues, no, ¿qué puede hacerme el hombre si yo voy con Dios? La pregunta mía es: ¿tú vas con Dios, pero vas confiando en lo que Dios te habla? No es mente positiva, sino que es una confianza en Dios, pero sustentada en su palabra y sus promesas. Entonces hay una gran diferencia entre tener una mentalidad positiva y tener confianza y su confianza puesta en Dios y en su palabra y en sus promesas. Porque podemos decir: sí, yo confío en Dios. Y usted le pregunta a alguien, todos confían en Dios. Yo creo que Dios me ayudará. Yo creo que Dios me sacará de lo que estoy pasando. Pero la pregunta es, por eso le confrontar es tratar de despertar en usted aquello que Dios ha puesto como argumento, como base firme para nuestra vida. Yo le pregunto a usted: ¿cómo podemos estar seguros de que eso será así? ¿Cómo estaremos convencidos de que va a ser así? ¿Por solo repetirlo? ¿Por solo declararlo? No funciona así. Declare esto, y si tú declaras algo que no crees, y si tú no confías en lo que estás declarando, la Biblia dice que conforme a tu fe será eso. Por eso necesitamos la base firme. La base firme es su palabra en nuestra vida. Porque cuando tú declares, tú dices: sí, está escrito para mí. Y si está escrito para mí, yo lo tengo que declarar, porque lo que yo declare será lo que volverá a mi vida. Es diferente. No tengo mente positiva, tengo una promesa y una palabra de parte de Dios que se va a cumplir en mí. Esa es la convicción para usted y yo: orarle a Dios, hablar de Dios, declarar en el nombre del Señor. Sino que solo estaremos convencidos de que Dios actuará en la medida de que aprendamos a conocerlo a Él y sus promesas, pues. Y para conocer a Dios y sus promesas debemos hacerlo por medio de su palabra. Escuche bien, por medio de su palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Escudriñe las Escrituras. Por eso David dijo que él alababa su palabra, que él alababa la palabra de Dios. Y David conocía a Dios, David conocía también lo que Dios le había prometido. Ahora recordemos que David estaba siendo perseguido por los filisteos. Mire, ya casi termino. David estaba siendo perseguido por Saúl también. Ellos lo querían matar. Y lo que tenía David era miedo, como usted y yo lo tenemos cuando enfrentamos situaciones que no queremos.
Era miedo. Pero él dice, yo confío en ti y te alabo por tu palabra, te alabo por la promesa que me has dado. Por eso cuando usted sienta miedo, vengan situaciones, usted acuérdese de lo que Dios le habla. David estaba hablando, recordándose de lo que Dios le había dicho. Y así él ahuyentaba el miedo, enfrentaba el miedo, recordándose de lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿cómo ahuyentas el miedo? Acordándote de lo que Dios te dice. Por eso parecemos locos muchas veces. ¿Cómo? Mira cómo está y está ahí hablando tonteras. No, usted no está hablando tonteras. Para el mundo, dice Corintios, que locura. Más para los que creen, dicen que es poder de Dios. Somos de los que llamamos las cosas que no son como si fueran. Pero para hacerlo necesitas acordarte lo que está escrito para tu vida, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado, porque eso es lo que Dios respaldará en usted. Dios nos respalda buenos deseos. Si hay gente afuera con muchos buenos deseos, con mejores deseos que nosotros, lo que Dios respalda en usted y en mí es su palabra. Por eso David decía, en Dios alabaré su palabra, dijo. No lo que quiero, no lo que deseo. No dijo, Señor, no voy a alabarte porque sé que tú me sacarás de aquí. No. Te voy a alabar por la palabra que tú me diste, por la promesa que tú has puesto en mí. Te voy a alabar. Y no solo te voy a alabar, sino que voy a confiar también en ti y no voy a tener miedo, dijo. Porque ¿qué podrá hacerme el hombre? Esa expresión habla de eso. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerte el hombre si Dios ha puesto una palabra en ti? ¿Qué podrá hacer el hombre contra ti si Dios tiene una promesa contigo? Lo que puede hacer el hombre contra ti es lo que tú piensas que él puede hacer. Lo que yo temí. La pregunta es, ¿cuál palabra? Aquella palabra que años atrás él había recibido de parte de Dios a través del profeta Samuel cuando lo va a ungir. Palabra donde Dios le dice que él sería el próximo rey de Israel y él todavía no lo había sido. Entonces, escúchame, no te eches a morir. No te desanimes, pastores, que Dios me dijo que me iba a bendecir y mire cómo estoy. Sigue adorando, alabando, glorificando su palabra, sigue confiando en ella. Mira, ¿sabes por qué? Porque si todavía eso no se ha cumplido en ti, se tiene que cumplir. Entonces ese no es tu final. Lo que puedas estar enfrentando, sea en la salud, lo laboral, lo matrimonial, lo económico, lo que sea, no es tu final. Si Dios te ha dicho a ti, mira, esto es lo que yo haré contigo. Si ha venido una palabra ya a tu corazón de lo que Dios va a hacer con usted, hermano, entonces no se desanime, pues. Nosotros nos impacientamos, ya no vemos nada, ya hasta aquí nomás llegó y... No se desanime, David no estaba así. No estaba así. Usted puede continuar leyendo después allí Samuel, la cita de Samuel, y se va a dar cuenta cómo estaba, como loco, haciéndose el loco, pero confiando en Dios. Por eso David decía, alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Claro, por eso David, a pesar de las dificultades, descansaba en esa palabra. Claro, por eso que en la parte final de este verso 4, en medio de la situación que David está viviendo, él pudo decir, Dios, en ti yo he confiado, no temeré. Porque él se acordó ¿de qué? De lo que Dios le había hablado. Escúcheme, ¿cómo usted y yo vamos a fortalecer la confianza en el Señor? En medio de lo que enfrentamos, acordándote de lo que Dios te dijo. Lo que las hermanas que escucharon, todo lo que vivieron allá en Santiago, tienen que acordarse de lo que Dios le habló. Porque yo creo que si salieron para allá con un propósito de Dios, salieron. Pues. Estamos en un plan de Dios. Y acuérdese cuando le toque enfrentar algo, porque siempre Dios, acuérdese que nos habla antes de tiempo. Cada palabra es para que usted se acuerde. David, Dios le habló y después enfrentó algo y se acordó de lo que Dios le dijo. De que Dios habla a tiempo. Pastor, también habla fuera de tiempo. Sí, para los que somos más porfiados. Nos tiene que volver a hablar para volver a retomar la dirección correcta nuevamente. Pero si Dios te habló, acuérdate de lo que Dios te dijo y confía en esa palabra. Confía en esa palabra. Pase lo que pase, confía en esa palabra. Cuando venga el problema, acuérdate de lo que Dios te dijo, no de lo que te habla el problema.
de lo que Dios te dijo, y lo que Dios te dijo será lo que se va a cumplir en tu vida conforme a como tú alabes esa promesa y esa palabra que Dios ha entregado para ti. Conforme a como usted la alabe, a como usted la crea. David alababa esa palabra, creía en lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿cuáles fueron? Aquí termino. ¿Cuáles fueron las dos claves que utilizó David para vencer el temor, para vencer el miedo? La primera, o la número uno, fue la fe, fue la confianza en Dios. Mire, de lo mismo que hablamos siempre. ¿Se da cuenta, no? En otra historia. Porque Dios, escúcheme bien, no, la palabra no se contradice, pues. Siempre la palabra nos está llevando a lo mismo, a confiar en Dios. Acuérdese que es el primer mandamiento. Esa fue la primera clave que utilizó David para vencer el miedo. Fue la fe, fue la confianza en Dios. Y número dos, fue el alimentarse de la palabra de Dios y sus promesas. Alabaré tu palabra. Alabaré tu palabra. No solo en ti confiaré, sino que alabaré tu palabra. Fue alimentarse de lo que Dios le había dicho. Alimentarse de lo que Dios le había dicho. ¿Sabe que yo cuando he tenido problemas, un día me acuerdo estaba para la compra de la radio? Porque debo reconocer que en un momento estaba muy cansado espiritualmente. Era una lucha. Porque no salía en la mañana a la radio a salir la campaña, a hacer la campaña, no, sino que oraba y amanecía orando, no, pastor. De verdad, era tanto que me llegaba a quedar dormido orando. 5 horas. Cansado. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y yo cuando le converso estas cosas, las converso porque es verdad. Le hablo de mi testimonio. Estoy en un lugar en donde Dios ve, me escucha, sabe. Y llegó un momento en que estaba agotado, cansado. ¿Y sabe qué? Y me había olvidado de algo. Y de repente viene a memoria y empiezo a hablar yo. Esto fue lo que Dios me dijo estando orando por 3 años, más de 3 años corridos. ¿Te acuerdas, Lautaro? Todas las mañanas, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, 18. Veía como todos los curaditos por fuera gritando y llorando ahí solito en la iglesia. Y Dios me habló 3 cosas. Yo no sé si Dios, usted lo habrá escuchado, mi testimonio. Yo delante del Señor le digo, yo lo escuché audible. ¿Cuál sería lo que pasaba ahí cuando estaba ahí? Y me acuerdo yo que Dios me dijo, ten paz, ya está todo listo. Eso fue lo primero, así, audible, orando. No sé si fue algo que pensé, como le decía yo, dentro de mí, pero fue como escuchar y sentí una presencia tremenda estando solo. Lo segundo fue, ya está todo listo. Y lo tercero, lo segundo, ya se irá un ejército delante de mí. Y lo tercero, ya está todo listo. 3 cosas en diferentes tiempos en esos 3 años. ¿Sabe qué? Yo no veía nada. Todo era como contrario, difícil. Todo era una guerra, una lucha. 3 años yo no tenía ni idea que iba a venir para acá. Que Dios me iba a traer acá. Y allá pasábamos situaciones, eran complicaciones. Y donde ni me imaginaba yo que podía llegar acá. Pero Dios me dijo 3 cosas. Y ese día, en medio de esa compra, de esa radio, de esa campaña, me acuerdo de eso. Y empiezo a hablar, le digo, yo lo único que sé que Dios un día puso una palabra en mí y me dijo que ya estaba todo listo. Que había salido un ejército delante de él. Y se lo digo delante del Señor, los que me conocen. Yo hay gente que me llama en la radio que yo no conozco. Que por años me llama. Y hablo con ellos como si nos conociéramos de toda la vida. Porque esa es la gente que salió delante del Señor, que Dios puso. Porque quien me envió a este lugar, quien me sacó para este lugar fue el Señor. Escúcheme. Y empiezo a hablar de eso y aparece una persona una de las primeras hermanas que me visitó. Mi hermana Diana, usted fue una de las primeras también que me visitó cuando llegamos acá en Pisagua, teníamos arriba el estudio. ¿Se acuerda? Iba con una sobrina suya, parece. Pero me habla una hermana, una vez que llegó con su hermana, me acuerdo, su padre arriba, y me empieza a recordar lo que yo un día le conté a ella cuando recién llegó, de lo que Dios me ha hablado en Lautaro, en las madrugadas orando.
Y me recuerda eso, ¿sabe qué? Y vino algo tan fuerte sobre mi vida. Vino como una fuerza, algo nuevo sobre mí. Me renovó. Y todo, y mientras estábamos en eso, yo salí de la radio. Ya no, porque hubo una presencia del Señor. Y sabe que lo que sucedió ese día fue extraordinario. Y al otro día pude volver a salir nuevamente con las fuerzas con las cuales había empezado ahí. ¿Sabe por qué? Porque me acordé de la promesa, de la palabra que Dios me había dado. Y esa palabra y esa promesa, cuando tú te acuerdas de ella, es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque se empieza a cumplir en ti. Se empieza a cumplir en ti, empieza a abrirte puertas delante tuyo. ¿Sabes por qué? Porque no era un pensamiento positivo, sino que era una palabra que Dios me haya dado. Por eso acuérdese de lo que Dios le ha dicho. Acuérdese. David, en el momento de aflicción, de más peligro, se acordó y dijo: yo confío en ti porque esta es la palabra que tú me diste. ¿Y sabes lo que hizo eso? Le abrió la mente. Le abrió la mente. Dijo: claro, todavía no llego a ser rey. Todavía no se ha cumplido lo que Dios me dijo. Así que no, esto que estoy viviendo no me va a acontecer a mí. Por eso te alabo, Señor. Alabe a Dios en medio de sus situaciones. Alabe a Dios en medio de sus problemas. En medio de lo que usted enfrenta. Alabe lo que Dios le dice. Alábelo. Alábelo. Claro, alábelo. Confíe en Él y se va a dar cuenta que lo que Dios le ha dicho, va a traer una nueva temporada para su vida. Va a traer una nueva temporada para su vida. Póngase en pie, por favor. Va a traer una nueva temporada para usted, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Eso fue. Número 2, alimentarse de la palabra de Dios y sus promesas, porque solo con estas dos cosas usted o yo podremos superar los temores y los miedos en nuestra vida. Claro, no es con mente positiva, sino conociendo la palabra de Dios y sus promesas, que usted y yo lo podremos hacer. Es siendo personas de fe en lo que Dios nos ha dicho, así como lo era David. No es teniendo nunca, no teniendo nunca miedo, sino que es conociendo, confiando y alabando las promesas de Dios para nuestras vidas. En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Es así como usted y yo espantamos el miedo y se activa esa promesa que Dios le ha dado a usted, esa palabra que por tiempo a lo mejor lleva a usted, se activa en su vida. ¿Sabe por qué? Porque a David nada le pasó. Ese rey que podía haberlo odiado, esos generales que podían decir: aprovechémoslo ahora, matémoslo, terminemos con él. ¿Sabes qué dijeron? No le hagamos caso, este está loco. Ya así es como perro muerto, no nos sirve. ¿Para qué los vamos a gastar tiempo, fuerza en matarlo? ¿Y sabe lo que estaba haciendo David? Se estaba cumpliendo una palabra de Dios en él. Cada noche salía a conquistar ciudades y volvía cada noche al lugar, a ese lugar, al terreno de sus enemigos. Escúcheme, y desde ese lugar él conquistaba todo lo que él marcaba, todo lo que después iba a venir de parte de Dios para el reino que él tenía que llevar a cabo. Hay cuantas cosas que tú no has marcado, no has buscado, no te has esforzado porque el miedo te ha limitado. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que tú sabes que puedes hacer, pero muchas veces el miedo no te permite hacer? Por eso muchas veces no llegamos a lo que Dios nos ha hablado. Solo porque el miedo nos ha limitado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú, Señor, nos has hablado en esta tarde, en esta mañana, Señor. Padre, algo tan simple, pero sabemos que si viene de ti es poderoso. Por eso la importancia de entender, de abrir ese oído espiritual, Señor, del entendimiento,